El cáncer de tiroides es relativamente raro, ¿no? En comparación con otros cánceres. Sin embargo, de por sí la palabra cáncer para cualquiera es sinónimo de muertes, sinónimo de gravedad, ¿no? La preocupación de que tanto la enfermedad esté avanzada al momento del diagnóstico. Sin embargo, eh, el conocimiento que hoy en día se tiene, ¿no? El avance de la ciencia, la tecnología, los diferentes métodos han hecho de que este eh, cáncer tenga una mortalidad baja gracias a toda la experiencia y el manejo que se tiene, ¿no? De sus diferentes tipos. Obviamente que hay algunos que son muy complejos, ¿no? Y que tendrán una mortalidad mayor respecto a los demás. Recordando rápidamente que la glándula eh, tiroides, ¿no? Es una estructura que se encuentra en la parte anterior de nuestro cuello, ¿no? Forma de una mariposa, algunos suelen decirle, ¿sí? Es decir, que está formado por dos lóbulos, una zona central estrecha, que es un istmo, ¿no? Y que desde el punto de vista histológico presenta dos tipos de células, unas células foliculares llamadas así porque forman los folículos tiroideos y las células parafoliculares, ¿no? Las células foliculares responsables de producir las yodormonas, si se llaman así, porque se necesita síntesis, yodo para su síntesis, como son la tiroxina o tetrayodotironina, ¿no? Y la triyodotironina. Aquí estas hormonas ayudan al metabolismo, a regular la temperatura corporal, eh, regulan la utilización del oxígeno en nuestras células y tiene que ver de manera general con la actividad física y mental, ¿no? Entonces hay una importancia notable, ¿no? En cuanto al funcionamiento de esta glándula. Hay un trabajo conjunto, no sé si también lo recuerdan, con el sistema hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Deben haberles enseñado en fisiología, con sistemas de feedback, de control a través de las hormonas de la hipófisis, específicamente de la adenohipófisis, ¿no? La hormona estimuladora de la tiroides y la TRH a nivel del hipotálamo. Las otras células que están entre los folículos tiroideos son las células parafoliculares, las células C, que producen la tirocalcitonina, que es una hormona relacionada con el metabolismo del calcio, ¿no? Recuerdan que aquí en la parte posterior de la glándula tiroides están las glándulas paratiroides, que producen la paratormona o paratiroidea, que también regula el calcio, pero son opuestas, ¿no? Mientras que la tirocalcitonina es hipocalcemiante, o sea que disminuye la concentración del calcio en nuestra sangre, la otra es hipercalcemiante. Es una actividad importante a nivel óseo, a nivel osteoclástico, ¿no? Bien. En cuanto a la epidemiología, bueno, decía que el cáncer de tiroides es relativamente raro, ¿no? Es el 2% del total de todos los cánceres. Tiene una incidencia aproximada de unos 9 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Más frecuente en mujeres respecto a varones, ¿no? Su incidencia está incrementándose y dentro de lo que son las neoplasias endocrinas malignas, pues es la más común, eh, considerando pues de que no tenemos mayores problemas, ¿no? En otras glándulas. Eh, Se observa que en las mujeres a los 40 años tiene más incidencia, es una edad promedio.
En el caso de los varones es alrededor de los 60 años. Y si juntamos, bueno, tenemos una estadística que nos dice que en promedio de edad es 47 años. Pero esto está aumentando a un ritmo mayor y sobre todo en las mujeres. En la mayoría de los pacientes, la etiología es desconocida, ¿no? Pero según estudios, la radiación es un factor importante, ¿no? Este cáncer se caracteriza por que evoluciona lentamente, ¿no? Y como dije al inicio, hay un elevado porcentaje de curación. Dentro de otros factores de riesgo, pues ya mencionamos a la radiación, tenemos antecedentes familiares, por eso siempre es muy importante dentro de lo que concierne a la elaboración de la historia clínica, hacer énfasis en antecedentes familiares de importancia, ¿no? El sexo femenino y dietas bajas o ricas en yodo. Bueno, nosotros tenemos como fuentes de yodo, y ya lo recuerdan, otros momentos que hemos conversado, la fuente de la sal, ¿no? Y alimentos vegetales y animales que tienen también el yodo. En la actualidad es poco probable que en países en desarrollo y países desarrollados tengan problemas de deficiencia de yodo. Sin embargo, hay zonas como en nuestro país donde todavía suelen haber estos problemas. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides? Antes de entrar en esto, en la clasificación, ¿no? El signo principal del cáncer de tiroides es un bulto, un nódulo en la tiroides, ¿no? La mayoría de los cánceres no producen ningún síntoma, y estoy hablando de las variantes del carcinoma de tiroides, ¿no? El paciente en algún momento suele notar un crecimiento algo irregular, ¿no? O a veces se someten a algunos exámenes, hay personas muy preocupadas, por decirlo así, sobre su salud y se hacen barridos, screening, diferentes pruebas y pueden poder ahí encontrar algún indicio. Pero bueno, las pruebas de sangre en general no son de ayuda para encontrar al cáncer de tiroides, ¿no? Las pruebas de tiroides, los exámenes de la tirotropina, ¿no? Que es la hormona hipofisiaria, generalmente son normales, aun cuando el cáncer esté presente. Entonces, para dejar en claro ello, ¿no? El examen del cuello eh, es la forma más común de encontrar los nódulos y sospechosos de cáncer, ¿no? Estos muchas veces se encuentran incidentalmente en pruebas de imágenes. A veces el paciente se hace una tomografía axial computarizada o una ecografía por otros motivos que no están relacionados con la tiroides y ocasionalmente se podría encontrar, ¿no? Bien, la clasificación del cáncer de tiroides tenemos epiteliales, los linfomas y las metástasis, obviamente provenientes de otra estructura. Y nosotros el día de hoy hablaremos pues de la clasificación epitelial. Ahí tenemos 4 tipos. Papilar, que es el más común, un 80%, son neoplasias encapsuladas, de células altas, columnares. Luego tenemos la variante folicular, que es el 10%, ¿no? De células claras, células oxífilas o células C, ¿no? Medular, 5% relacionado a otro grupo de enfermedades familiares, ¿no? Y el anaplásico, que es de peor pronóstico, un 5% con células cruzadas, células estrelladas. Bien. Veamos en primer lugar el cáncer papilar de tiroides. Y aquí tenemos una pieza anatomopatológica macroscópica, ¿no? De las
características de una neoplasia de tipo papilar. Asintomático, hay nódulos tiroideos palpables que pueden ser múltiples, y como decía, ocasionalmente el paciente los puede palpar o aparecen en un examen de manera incidental. Adenopatías cervicales palpables es muy bajo, tan solo entre 10 y 15%. Posibilidad de metástasis a distancia relativamente bajo también, 1 a 2%. Y al estar en relación con la vía respiratoria hacia atrás, la tráquea y la laringe, ¿no? Y por detrás de esto el esófago, por supuesto, la sintomatología de ya ser presente va a alterar obviamente la emisión de la voz, el paso de los alimentos y dificultad respiratoria, ¿no? Para su diagnóstico, una punción con aguja fina, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, de muy baja morbilidad. Una ecografía cervical nos será bastante útil para poder evaluar los ganglios cervicales y ver si hay compromiso de los mismos. Los estudios de imágenes como la resonancia magnética o la tomografía, sin contraste, cuando hay sospecha de que esté afectado la zona subexternal, ¿no? Compromiso intratorácico o por detrás de la tráquea. Se le realizará al paciente laringoscopía, ¿no? Si hay cambios de voz o sospecha de que estén afectadas también las cuerdas vocales. Se realiza la etapificación convencional con el TNM, ¿no? Determinando el tamaño de la tumoración, la evidencia de metástasis linfáticas, a qué nivel, desde el punto de vista topográfico, y si hay o no metástasis, pues a distancia, ¿no? Esto es lo convencional, lo que se suele hacer siempre para ver el estadiaje, ¿no? Y así entonces tenemos estadio 1, 2, 3 y el 4 que se subdivide en 3 subtipos. Esto para determinar qué tratamiento se le va a brindar al paciente. Pero eso sí, hay que fijar algunas cosas, ¿no? Una vez diagnosticado un carcinoma de tiroides, el siguiente paso va a ser la intervención quirúrgica. Hoy en día sabemos que la primera cirugía va a condicionar de forma significativa la evolución posterior del paciente. Y por lo tanto, lo que todos preguntan, ¿no? Pronóstico, y doctor, ¿y qué me va a pasar en adelante? ¿No? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿No? ¿Qué complicaciones voy a tener? ¿No? Lo interesante del cáncer de tiroides, ¿no? Es que para muchas personas el tratamiento puede que elimine o destruya el cáncer, ¿no? Entonces, completar el tratamiento puede causarle, pues, un entusiasmo al paciente, un alivio, ¿no? Claro, no es fácil tampoco dejar de lado un poco la preocupación, pero eh, ya que esto es muy común si alguien ha tenido cáncer, ¿no? Pero hay una posibilidad curativa importante, ¿no? Dejándolo en claro de que sí hay algunas personas donde no va a desaparecer por completo o puede aparecer nuevamente en otras partes por una cuestión de metástasis, ¿no? ¿Ya? Y que van a recibir regularmente su quimioterapia, su radioterapia u otra terapia para ayudar a mantener el cáncer en control por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, estas personas, este menor grupo, va a aprender a vivir con un cáncer que no desaparece con mucha facilidad y que pues, resulta muy estresante, sin duda alguna, ¿no? A ver, el tratamiento tiene como objetivo
eliminar o frenar la enfermedad y así evitar la propagación del cáncer a los órganos vecinos y o a distancia, ¿no? Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la enfermedad está localizada en la región cervical en el momento del diagnóstico, de forma que una cirugía completa inicial puede ser potencialmente curativa, ¿no? Una tiroidectomía total disminuye la recurrencia local, posibilita tratamiento con yodo radioactivo y seguimiento con tiroglobulina. Cuando decimos tiroidectomía total, es porque estamos extrayendo toda la glándula tiroides, ¿no? Viendo si hay metástasis locales, ¿no? Estructuras ganglionares que se tienen que extraer también. El tratamiento con yodo radioactivo, en el caso del cáncer papilar, vale, aclararé yo, se administra a las 4 semanas post tiroidectomía, ¿no? Con niveles de TSH que estén por encima de 30 unidades por decilitro. Y permite utilizar la tiroglobulina, ¿no? Como marcador de seguimiento. El tratamiento con levotiroxina, porque obviamente el paciente ya no va a producir, no tiene la estructura que produce sus hormonas, que como dije al inicio son muy importantes para las actividades metabólicas del ser humano. La levotiroxina va a reemplazar la función tiroidea, ¿no? Se administra al tercer día post tratamiento con yodo radioactivo y suprime la secreción de TSH porque ese es el mecanismo de feedback, ¿no? Con este fármaco circulante haría el mismo efecto. La radioterapia externa solo en casos de cánceres irresecables, eso es algo paliativo, disminuir el tamaño del tumor para disminuir la sintomatología, ¿no? El seguimiento que se realiza con tiroglobulina, con anticuerpos antitiroglobulina, radioyodo y estudios de imágenes de ultrasonido. En el caso de que un paciente con cáncer papilar de tiroides tenga metástasis locorregionales, se tiene que hacer una disección ganglionar del compartimiento lateral y central. Estamos hablando ahí del punto de vista topográfico en el cuello y recibirán también radioyodo. En el caso de que la tumoración esté avanzada y haya un compromiso de la vía respiratoria, de la vía digestiva, se tiene que hacer una resección ahí en bloque, ¿no? De la tráquea, laringe, faringe, esófago, de lo que amerite, ¿no? Siempre respetando márgenes sanos, ¿no? Como ya está establecido, y adicionalmente recibirá su radioyodo o radioterapia externa. La otra variante, menos común, hablábamos de un 10% aproximadamente, ¿no? Cáncer folicular de tiroides. Ahí tenemos una imagen de anatomía patológica, macro. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta variante, así como en la anterior, muchos de los pacientes son asintomáticos. Acá usualmente es un nódulo tiroideo, un nódulo palpable. La metástasis a distancia es más frecuente que la otra variante que acabamos de revisar y también puede cursar con un avance local, ¿no? De estructuras vecinas, generando alteraciones como disfonía, disfagia y disnea, ¿no? Adenopatías cervicales palpables es raro. El diagnóstico, no idéntico al carcinoma papilar, ¿no? Salvo el PAF, no permite precisar invasión capsular o vascular. La etapificación igual, ¿no? La valoración del TNM
El tratamiento se hará una tiroidectomía total, ¿no? Hay que ver el compromiso, ¿no? Porque hablar de una tiroidectomía total implica pues un tamaño tumoral importante, una multifocalidad que implique retirar toda la estructura. Hay otra opción, ¿no? Hemitiroidectomía, que es extirpación solamente de uno de los dos lóbulos, ¿no? Y del istmo intermedio. Actualmente esta operación se ofrece a pacientes de bajo riesgo con tumores que tengan menos de 1 centímetro, ¿no? Y que no haya invasión ganglionar, como es el caso aquí de unas neoplasias eh, que de la variante folicular que no presenta invasión a nivel ganglionar. La tercera variante, que es el cáncer medular de tiroides, se desarrolla a partir de las células parafoliculares, las células productoras de la calcitonina o tirocalcitoninas, la hormona que les estaba comentando hace un momento, reguladora de la concentración de calcio en sangre. Sí, permítame un instante, por favor. Este cáncer medular está en relación con las células productoras de calcitonina. Hay dos variantes, pues esporádicos, 75%, y los familiares, 25%, que están en relación con un grupo de enfermedades. Aquí, por ejemplo, tenemos la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, que incluye el carcinoma medular de tiroides, un feocromocitoma y el hiperparatiroidismo. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2B incluye cáncer medular de tiroides más neurofibromatosis y el carcinoma medular tiroideo familiar. Dentro de sus manifestaciones clínicas, en la variante esporádica, solemos encontrar una lesión aislada, ¿no? Y suele aparecer entre la quinta y la sexta década de vida. En cambio, las variantes familiares son multifocales, bilaterales, y suelen aparecer de manera más temprana entre la segunda y la cuarta década de la vida. El compromiso ganglionar está presente en el 50-70% cuando el tumor es mayor de 1 centímetro. El 30% de los pacientes presentan metástasis a distancia, especialmente pulmón, mediastino, hueso e hígado, lo cual obviamente hace que esta variante tenga un pronóstico más sombrío. La mortalidad a 10 años es del 60% para las formas esporádicas y de 20 a 30% en las formas hereditarias, ¿no? En los miembros de una familia, de una persona afectada, ¿no? Se debe hacer una prueba para detectar una mutación genética, ¿no? Un oncogen que puede conducir a un diagnóstico temprano del cáncer medular de tiroides y como resultado una cirugía curativa, es decir, una acción más temprana, más oportuna. Para el diagnóstico, idéntico al carcinoma papilar, salvo la calcitonina, ¿no? Niveles de calcitonina
por encima de 20 picogramos sugieren un cáncer medular de tiroides. Y estudios de metástasis a distancia pues van a tener unos niveles bastante altos, hablamos de 400 picogramos por mililitro aproximadamente. Aquí tenemos la etapificación similar a las dos variantes previas. Y el tratamiento, una tiroidectomía total más disección ganglionar del compartimiento central, ¿no? Más una biopsia rápida del grupo ganglionar 3. Esto obviamente para que tienen conocimiento de la distribución ganglionar a nivel cervical. Disección ganglionar radical modificada más amplia, con grupos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Cuando existe adenopatías clínicamente evidentes, ¿no? O que se hayan identificado mediante una ecografía. Tiroidectomía total más una disección ganglionar del compartimiento central más biopsia rápida grupo 3 suele también dar un resultado adecuado. Así como en las otras variantes, el uso de la levotiroxina para reemplazar, para suplir ahí la falta de las hormonas de producción natural. Radioterapia externa solo en caso de cánceres irresecables, acción paliativa, y seguimiento mediante dosaje de calcitonina. Y esta, que es la variante más agresiva, ¿no? El cáncer anaplásico de tiroides, que se origina a partir de la diferenciación de un cáncer papilar o folicular de tiroides, y que es responsable del 40 a 50% de las muertes por cáncer de tiroides. El cáncer anaplásico es el cáncer más avanzado, agresivo y el menos probable de que responda a tratamiento. Afortunadamente es muy raro, ¿no? Se encuentra pues en un porcentaje pequeño de los pacientes con cáncer de tiroides. Dentro de sus manifestaciones clínicas aquí, sí el paciente tendrá una masa cervical que crece de manera rápida, que es dura, pétrea, que está adherida a los planos profundos, ¿no? Con síntomas de compresión e invasión local, ¿no? Más frecuente, más precoz, la disfagia, la línea, la disfonía, hay linfadenopatías en casi la mitad de los pacientes, así como la metástasis a distancia. Entonces, definitivamente que hay mucha agresividad en esta variante, en la variante anaplásica del cáncer de tiroides. El diagnóstico similar, ¿no? Función con aspiración con aguja fina. La etapificación, bueno, no hay un sistema de clasificación de aceptación generalizada disponible para esta variante. Aquí todos se consideran que están en estadio 4. Así de simple, así de puntual, ¿no? El tratamiento, terapia multimodal, cirugía citorreductiva seguida por radioquimioterapia, que un 56